Dos. Gloria a Dios. Dos. Gloria a Dios. Dos. Amén. Amén. Señor bendito Padre. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Esta es una de las parábolas, para mí, una de las palabras más importantes en sí, donde nosotros podemos ver el poder de Dios, ese poder salvífico de parte de Dios. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 15, del verso 1 al 7, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El verso 7 dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sin duda, cuando nosotros leemos el verso 1, dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Dentro de la historia de esta parábola de la oveja perdida encontramos a dos clases de personas. Primero, los religiosos, que hoy tipifican los falsos cristianos, es decir, aquellos que no están siguiendo a Cristo verdaderamente, sino que están siguiendo sus disoluciones. Pero también encontramos otro grupo que son los verdaderos creyentes, que son aquí considerados por la élite religiosa como lo peor de lo peor. Jesús, Él vino, impactó al mundo por medio de la predicación. Y es por ello que no solo la multitud fue impactada por los milagros que Él logró, no solo la multitud fue impactada por la multiplicación en sí de los peces, de los panes, porque Él levantó a Lázaro de los muertos, entre los milagros más evidentes, sino que Él impactó también por sus palabras. Hermanos, ¿por qué ellos se acercaron a Jesús? Es la pregunta. Como yo les decía, la primera clase de personas, gente religiosa, gente fans o gente simplemente que les gusta estar de anfitriones. Ellos simplemente se acercaron porque sabían la fama de Jesús, conocían que Él tenía en sí la capacidad de darles de comer. Muchas personas hoy vemos en este tiempo hacen lo mismo. Muchos dicen que se acercan a Jesús porque lo aman, pero eso es mentira. Muchos buscan a Jesús con diferentes intereses. Hermanos, pero en medio de toda esa gran multitud, en medio de todos los pecadores y publicanos, hubieron un cierto grupo que Dios puso un deseo interno dentro de su corazón. En sí, hermano, cuando ellos se acercaron a Jesús, ellos lo hicieron para oírle. Aunque, hermanos, hay que entender que ellos por el momento no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Pero Dios ya había generado en su corazón esa fe. Cristo, hermano, tocó el corazón de ellos. Sus ojos fueron abiertos. Ellos reaccionaron. Por ende, toda persona por la cual se les predica la palabra son personas que reaccionan al Evangelio. Reaccionan a Dios, a Cristo mismo. Por ende, en sí, hermano, toda persona que es y se acerca directamente a Cristo es indignado en cuanto a su condición. La predicación de la palabra lo que tiene que llevar a la persona es a ver su condición, a indignarse, a ver que es un pecador y que necesita arrepentirse. Ellos pudieron experimentar una verdadera conversión. En otras palabras, la vida divina entró en ellos. Ahora, cuando nosotros vemos el verso 1, este grupo de publicanos y pecadores también son una ilustración de los pobres, de los mancos, de los ciegos, de los cojos, que están en Lucas capítulo 14, 21. Lucas 14, 21 dice la Escritura:
Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Hermanos, esa clase de personas, pobres, mancos, cojos, ciegos, habían en medio del pueblo de Israel. Estaban necesitados, no en el aspecto solo literal, porque Jesús vino a sanar a los que estaban ciegos de una manera literal, les dio vista. El Señor vino a sanar a los cojos, vino a sanar a los que estaban mancos, pero hay un significado interior. Estos cojos, estos mancos, representamos cada uno de nosotros. Éramos nosotros, antes de estar sin Cristo, ciegos. No podíamos ver las cosas del Señor. Estábamos impedidos, estábamos puestos un velo en nuestro corazón. Pero sucedió lo que dice en 2 Corintios 3:17. Si el corazón se vuelve al Señor, el velo quitado será. Y por ende pudimos experimentar esto. ¿Por medio de qué? Por medio de la regeneración. Éramos pobres, porque hermano, aunque tal vez podríamos haber tenido físicamente todas las cosas, sin Cristo, todo hombre es el hombre más miserable de la tierra, hermanos. Éramos cojos. Por ende, nuestro caminar no era correcto. Andábamos torcidamente. Vivíamos en pecado, en las disoluciones. Presos, hermano, de las cosas del mundo. Pero gracias a Dios, porque Dios vino a sanar nuestra cojera. Y nos puso por un camino, no fácil, un camino angosto. Porque la Escritura dice que, hermano, el camino que lleva a la salvación es angosto. Jesús mismo es y tipifica este camino. Juan mismo, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Hermano, a lo largo de esta parábola vemos la otra clase de personas, que eran los religiosos. Eran las personas que se consideraban pulcras en su forma externa de vestir, en su forma externa de actuar. Tenían una moral muy alta. Eran personas 100% humanistas, pero su corazón estaba muerto en delitos y pecados. Por eso, hermano, estos líderes religiosos rechazaban a los pecadores, rechazaban a los publicanos. Ellos los consideraban como gentes impuras, indignos, reprobados para Dios según ellos. Y al ver, hermano, que Jesús estaba con los pecadores, ellos se indignaron tanto, a tal manera que su religiosidad les encegueció. Y ellos lo que querían, hermano, es rechazar a Jesús. Lo rechazaron. Ellos odiaban a Jesús. Ellos querían matar a Cristo, hermanos. Y es por eso, hermano, que la religión es una mano tan grande que está llevando a mucha gente al infierno. Solo Cristo salva. Solo Cristo es la solución para el pecador, mis queridos hermanos. Sin duda, cuando nosotros vemos en el verso 2, y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos aparentemente que Jesús tiene una asociación con los pecadores y los publicanos. Pero hay que entender algo. Jesús, hermano, Él no llevaba una amistad estrecha con la gente impía. ¿A qué me voy? Me voy a que Él no participó nunca de las obras infructuosas de las tinieblas. Él, por ser Dios, sabía lo que hacía. Por ende, Él no podía ser movido fácilmente. Él vino, hermanos, a rescatar lo que se había perdido. Jesús, hermano, vino como la luz del mundo. Y como la luz del mundo, Él vino a resplandecer en medio de las tinieblas. Él vino a destruir las obras del diablo. Él vino a rescatar a los suyos. Primeramente a los que estaban perdidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también a nosotros, mis hermanos. Entonces, los fariseos eran una secta de las más conocidas. Eran personas en sí muy celosas de la ley y de las tradiciones, pero en sí tenían un pero. Eran personas no conocidas por Dios. Aunque por afuera eran celosos, vivían por la ley, eran muy legalistas,
También empezaron ellos a diluir, hermanos, el mensaje de Dios, creando e inventando ciertas clases de mandamientos que les querían imponer a las personas. Y los escribas, la otra clase de personas, eran doctores de la ley. Eran personas que, como decir en ese tiempo, eran como los bereanos, que examinaban la ley y las escrituras, pero lamentablemente ellos se encerraron en su propio criterio. La reacción de todo religioso ante la verdad: siempre va a haber murmuración, siempre va a haber burla. Jesús es anticuado, es liviano. Para todos los religiosos Jesús no es nada. Pero hermanos, vemos aquí que Él los recibió y Él comió con ellos. Sin duda, hermano, nosotros como la iglesia debemos tener mucho cuidado con tener asociaciones con gente impía, en el aspecto de que si no estamos yendo hacia ellos con el fin de predicarles, es mejor evitar esa clase de amistades, hermano. La palabra es literal. Dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué armonía hay, hermano, en que un hijo de Dios esté con un impío? Y debemos nosotros entender que Cristo, Él vino por ellos, sí, con un propósito: salvar a los que se habían perdido. Y es por eso que por medio de nosotros Dios puede, hermanos, salvar a los que se habían perdido, por medio de la predicación del Evangelio. No es nuestro testimonio en sí, no tiene nada que ver nuestras experiencias buenas con Cristo. Eso no salva a nadie. Eso no puede salvar a un compañero del colegio, del trabajo o de la universidad. Solo la Escritura, solo este testimonio, sin avergonzarse de Cristo. Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Hermanos, ellos empezaron a quejarse del Señor, porque ellos no estaban así. Ellos veían que Cristo no estaba, según ellos, avanzando de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a su forma de ver las cosas. Por eso toda religión tiene un modelo, tiene un método humanista, hermano. Jesús vino a quebrar todo sistema religioso, hermanos. Y viene y nos hace ver que ellos, sin ser líderes de Jerusalén, estas personas eran simples para ellos. No tenían ningún valor, no tenían ninguna preparación académica, pero lo impactante de este grupito para los fariseos es que ellos creyeron en Jesús y se gozaban. Y se gozaban de estar al lado de su maestro, hermano. En el verso 3 de Lucas 15:3 dice: entonces Él les refirió esta parábola diciendo. Sin duda, hermanos, cuando nosotros leemos el verso 3, Jesús les puso la situación un poco más complicada. ¿Por qué? Porque recordemos que de acuerdo al Evangelio de Mateo capítulo 13, Jesús se dirigió a dos grupos de personas. Jesús se dirigió al primer grupo que yo les decía, a esa gran multitud, y les habló por parábolas, pero lamentablemente ellos no pudieron entenderle. Pero también Jesús se dirigió a un pequeño grupo, que eran sus discípulos. Ellos fueron, hermano, iluminados por el Espíritu Santo. Ellos pudieron entender los misterios de Dios. Dios usó ejemplos de la vida real, ejemplos prácticos, para darles a conocer una realidad absoluta a cada uno de ellos. Así, hermanos, ya hemos compartido nosotros con anterioridad lo que Jesús hizo por medio de las parábolas. Por ejemplo, vamos un ratito a Mateo 13. Del verso 13 al verso 15 dice, la Escritura dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente.
Y el otro grupo de personas las encontramos ahí mismo en Mateo 13 del verso 16 y verso 17. Recordemos que el primer grupo de personas son aquellos no regenerados, aquellos que no pueden entender los misterios del reino. Pero aleluya, hermanos, porque Dios nos ha dado del Espíritu Santo. Aleluya, porque por medio de este Espíritu nosotros no solo podemos conocer los misterios de Dios, sino también podemos, no solo conocemos ni entendemos, sino también podemos vivir estos misterios. Mateo 13, del 16 al 17, dice, pero bienaventurados. Mire lo que el Señor nos dice en esta mañana. Pero dichosos ustedes, extremadamente gozosos ustedes, porque sus ojos ven, porque sus oídos oyen, hermanos. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El verso 4 de Lucas 15, 4 dice, ¿qué hombre de vosotros? Y entonces Jesús empieza a hablarles acerca del pastoreo de las ovejas, que era una costumbre en el pueblo israelita. Ellos sabían, de acuerdo a la ley y a los profetas, los judíos, fariseos y los religiosos, de lo que Jesús estaba dándoles a conocer. Y Él les empieza en el verso 4 y le dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Por cierto, hermanos, cuando yo hacía el estudio de esto, me tocaba mucho la palabra desierto. Recordemos que Jesús, hermano, Dios, durante toda la historia tuvo misericordia con este pueblo rebelde que era Israel. Incluso ustedes saben que los israelitas, hermano, un tiempo padecieron hambre. En vista del hambre que padecieron, Dios levantó a uno que era José. Él fue a Egipto. Y después todos los israelitas moraron en Egipto. El problema de los israelitas es que ellos se sintieron cómodos comiendo las cosas que producía Egipto. Y es triste ver ahora cómo la iglesia, hermano, está en medio de Egipto, que tipifica el mundo, cómoda, dejándose llevar por las cosas del mundo, no viviendo una vida como a Dios le agrada, con un verdadero arrepentimiento. Muchos están en la iglesia y su corazón, hermano, está en otras cosas. Muchos están en la iglesia físicamente, pero no han abandonado su pecado oculto. Eso es lo que pasó con este pueblo de Israel. Ellos estaban, hermano, en Egipto, comían carne, comían ajos, y les daban todo eso, pero ¿saben lo que pasó? Egipto los empezó a afligir y fueron esclavizados por más de 400 años. Y aún así, hermano, este pueblo rebelde, idólatra, Dios tuvo misericordia y lo sacó. Dios levantó a uno, que era Moisés, y salieron al desierto. El desierto es una representación de las dificultades que puede tener cada uno de nosotros como creyentes en nuestro diario vivir. Sin duda, Jesús pone estas 99 ovejas en el desierto y va tras la que se perdió. Hermano, nosotros como iglesia estamos en este mundo. Hoy, este tiempo, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos siendo afligidos, hermano. Y van a venir más aflicciones por causa del Señor. No es que esto es fácil. Es cuestión, hermano, de ser valiente en el Señor. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermano, solo aquellos que son vencedores en la iglesia pueden alcanzar, hermano, lo que Dios desea. Lamentablemente el otro resto de personas perderán recompensas, hermano, de los hermanos. ¿Qué pasó? Dios los llevó al desierto y no los dejó solos. Dios, hermano, los alimentó. Dios les dio del maná que cayó del cielo, hermanos. Hoy, ¿quién es nuestro maná? Cristo es el verdadero pan de vida, aquel que descendió del cielo. Jesús les decía, el que come mi carne, el bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Él les dio, hermano, aún carne para comer. Recuerden ustedes, a un pueblo que se quejaba, a un pueblo que murmuraba, hermano.
Por eso, hermano, Dios detesta la queja. Dios detesta la murmuración del pueblo. Ya dejémonos de estar quejando, hermanos. Somos hijos del Rey, pero nos vemos a veces como mendigos y andrajosos en medio de gente impía. Y no debemos de ser así. Levantemos nuestra cabeza. Porque somos, hermano, hijos del Rey. Somos de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No somos cualquier cosa, hermanos. Jesús les dio de beber el agua que salió de la roca, por la cual Moisés golpeó. Y recuerden ustedes que esta roca tipifica a Cristo. Cristo tuvo que ser golpeado una sola vez. Y de él fluyeron aguas, hermano. En la cruz él fue atravesado con una lanza y dice que del costado fluyó sangre y agua. Esta sangre, esta agua, tipifica, hermano, la sangre, tipifica el perdón de nuestros pecados. Dios derramó su sangre para limpiarnos y lavarnos de nuestra iniquidad. Y el agua habla del Espíritu Santo, que nos levanta, nos anima, hermano, nos lleva a crecer espiritualmente. Hermano, esta roca es la base de la iglesia, por donde nosotros estamos siendo edificados, como piedras vivas. Qué maravillosa esta base que tenemos, hermano. Entonces, 1 Corintios, hermano, en breve, mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 10, la palabra del Señor dice, en el verso 3 y 4, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, haciendo referencia al pueblo de Israel que salió de Egipto. El verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, dejó las 99 en el desierto y fue en busca de la que se perdió. Y él no dejó que ésta se pierda. Él fue y la encontró. Hermano, dentro del contexto, los rabinos, los maestros de la ley, los fariseos, ellos enseñaban, hermano, al pueblo y decían que ellos tenían que recibir el perdón de pecados, pero si ellos hacían algo. Para estos rabinos, los pecadores tenían que buscar con suficiente insistencia el perdón de sus pecados. Y sabemos que a mucha gente ingenua esto, ¿a qué les impulsó? Esto les impulsó a pensar que las personas o ellos se salvaban por obras. Es lo mismo que hoy vemos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana hace creer a las personas que si hacen obras buenas, justas, van a ir al cielo. Y nosotros sabemos, hermano, que ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Nosotros hemos sido justificados por gracia. Solo por gracia. Entonces, Efesios 2, 8, 9 dice que no es por obras para que nadie se jacte. Hermano, porque es solo por la gracia del Señor. La gracia nos basta. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? Lo correcto, hermano, y lo que está de acuerdo a esta parábola, de acuerdo al verso 4, es que Jesús muestra su amor a sus escogidos, demostrándolo y yendo Él atrás de aquellos que se habían perdido. En otras palabras, Él nos escogió a nosotros primero. Nosotros no tenemos ningún mérito, hermano. Nosotros por nuestra cuenta no buscamos a Dios. Somos indignos. Por nuestra cuenta somos egoístas. Por nuestra cuenta, hermano, nosotros, hermano, somos muy ingratos. No buscamos a Dios. Romanos capítulo 3, 9, 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. Note aquí esta palabra, no hay quien busque a Dios. Si usted no hubiese tenido el Espíritu Santo, usted no hubiese estado aquí buscando a Dios, hermano. Simplemente hubiese estado aquí con otros intereses, pero que no son Cristo. Eso es todo, mis hermanos. Él nos escogió a nosotros primero. Dios busca primero al pecador, no al revés. Que dicen, no, es que trata de buscar a Dios, y hay una mala interpretación en un verso de la Biblia que dice, buscarme en uno de los salmos, mientras pueda ser hallado, entre tanto que estoy cercano, llamadme. Pero hermano, hay que leer el contexto.
Buscarme entre tanto que estoy cercano se refiere a aquellos que ya fueron engendrados, hermano. No se refiere a que el inconverso puede buscar a Dios para ser salvo. No puede. Nada de lo que hagamos nosotros puede salvar a las personas, hermano. Solo Cristo salva. Solo Cristo bendice. Solo Cristo perdona. Solo Él, hermano. Jesús vino a buscar al pecador y no al revés. Lucas capítulo 19, 10, más adelante, hermanos. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando la encuentra, dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Aquí cuando el Señor encuentra a su oveja que se había perdido, Él la pone sobre los hombros gozoso. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no es la oveja que Dios quiebra las patitas y la pone sobre sus hombros, sino habla de aquellos que estaban perdidos, ¿no? Muertos en delitos y pecados. Vemos aquí la imagen de un pastor amoroso, mis hermanos. Jesús, como el buen pastor, Él no pierde ninguna de sus ovejas. Juan capítulo 10, para terminar, hermanos, por un momento, vamos a Juan 10, verso 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y hay un salmo que nos agrada porque es una promesa y es una realidad para nosotros. Y es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y saben, si nuestro pastor nos dice eso es porque es verdad y hay que creerle. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, hermanos. Quedamos hasta el verso 5. Posteriormente, el otro domingo, Dios mediante, seguimos con la preparación y el estudio de esta parábola, ¿no? Amén. Vamos a preparar este tiempo, nuestro corazón, hermano, para el culto general. Y queremos, hermano, que nos den unos 5 minutitos, ¿no? Hasta preparar los instrumentos. Luego vamos a dar los anuncios y empezamos. Amén.